Había tantas velas encendidas sobre la mesa del rey que empezaron a resplandecerse en su propio calor y a inclinarse hacia los lados como una pandilla de borrachos. La cera formaba pequeñas lagunas entre los cubiertos de plata y caía poco a poco sobre el pelo de un noble caballero a quien el exceso de vino había dejado postrado y dormido sobre su plato. El propio rey había bebido demasiado. Intentó apoyar un brazo sobre la mesa, pero su codo resbaló, y don Alfonso casi se da bruces contra su copa. Al rey le disgustó que don Rodrigo Díaz de Vivar se hubiera percatado de su desliz. ¿Qué os sucede, don Rodrigo? Exclamó. ¿Acaso os desgrada el sabor de nuestro vino? Hacia la mitad de la mesa, don Rodrigo, un caballero alto y ceñudo, con una barba austera e impoluta, permanecía sentado con la espalda muy recta en su dura silla de roble. Era un hombre corpulento y nervudo. La piel que rodeaba sus ojos estaba tan arrugada a causa del ardiente sol de la meseta que el caballero parecía mirar de hito en hito a cuantos le rodeaban. Don Rodrigo no había llegado a tocar su segunda copa de vino, que permanecía llena junto a su limpio plato de comensal. Igual que un cuervo, murmuró el rey. ¿Cómo habéis dicho, mi señor? Preguntó don Rodrigo. He dicho que picoteáis la comida, lo mismo que los cuervos. El rey estaba molesto con don Rodrigo. Las malas lenguas decían que el de Vivar se había apropiado de una parte de los tributos que él mismo había ido a recaudar a Sevilla por encargo del rey Alfonso. Durante su estancia en la capital mora, además, el campeador había ayudado al rey Al-Mutamid a combatir el ejército granadino, que a su vez había recibido los esfuerzos del conde García Ordóñez. Don Rodrigo infligió una severa derrota al conde y lo mantuvo prisionero durante días. Aquel agravio contra un miembro de la alta nobleza castellana provocó el enojo de la corte, y el malestar se respiraba ahora en el banquete real. No toda la nobleza, sin embargo, mostraba una conducta ejemplar. En ese momento los infantes Diego y Fernando, enzarzados en una reyerta, acababan de rodar bajo la mesa. Algunos comensales, con los estómagos atiborrados por la copiosa comida y medio adormilados por el vino, contemplaron impávidos a los infantes y apenas reaccionaron ante el estrépito de los cuencos y tazones que se hacían anicos al caer de la mesa. El conde Ordóñez, probablemente el único cortesano que aún se mantenía sobrio, metió la cabeza entre sus rodillas y susurró a sus sobrinos: «¡Basta ya, infantes! ¡Habéis perdido el juicio! El rey os castigará por este escándalo. Vas a ser la ruina de nuestra familia». El rostro del monarca estaba cada vez más rubicundo, a causa del vino y de la rabia contenida por la conducta infantil de Diego y Fernando, y el conde Ordóñez, para evitar que el descrédito enturbiase la reputación de su familia, intentó distraer la atención del rey disparando un dardo afilado contra don Rodrigo. «Supongo que los pobres están desconcertados por el hedor alabriego que impregna este salón. ¿No lo habéis notado, Luis Díaz?» De repente se hizo un silencio sepulcral. Los comensales habían advertido la gravedad del insulto y miraron al rey, preguntándose en qué pararía todo aquello. Don Rodrigo no pareció inmutarse, pero, tras una breve pausa, volvió la vista al conde y le preguntó: «¿Qué queréis dar a entender con vuestras palabras, conde Ordóñez?» «Sencillamente, que entre nosotros hay un campesino advenedizo, que no puede evitar oler de forma distinta, por más que a su padre lo nombraran caballero por méritos de guerra». El rey no mudó el semblante, pero sus ojos brillaron de alegría al advertir que el codo de don Rodrigo resbalaba sobre el brazo de su sillón. El caballero de Vivar estaba atónito, pero dijo con calma bien estudiada: «¿No estaréis sugiriendo, conde Ordóñez, que nuestro amado rey Fernando, cuya muerte tanto hemos llorado, se equivocó al nombrar caballero a mi padre por los servicios prestados a la corona?» El rey frunció el ceño. Era un buen argumento. ¿Cómo iba a atreverse el conde Ordóñez a contradecir a don Rodrigo sin incurrir en algo que sonase a una traición al soberano? ¿Vuestro padre? ¿Pero es que llamáis padre a aquel hombre? He oído decir que vuestra madre apenas tuvo tiempo de llegar a la iglesia antes de que vos nacierais. La sala se llenó con los gritos de protesta de algunos comensales y las sonoras carcajadas de otros. A causa de la algarabía, los perros dormidos junto al fuego despertaron de pronto y se pusieron a ladrar alborotados. El rey Alfonso se sabía en la obligación de evitar que el conde Ordóñez siguiera pronunciando aquellos insultos ultrajantes,
pero el sopor del vino le impedía dar con las palabras apropiadas. Además, permanecía absorto observando cómo los nudillos de la mano que don Rodrigo apretaba contra el brazo de su sillón iban empalideciendo. Os ruego que os expliquéis con mayor claridad, querido conde, dijo don Rodrigo con una voz que contradecía su aparente calma. ¿Qué queréis dar a entender con vuestras palabras? El conde se vio en un aprieto. Era demasiado tarde para presentar excusas, pues sabía muy bien que había sobrepasado con creces los límites de la cortesía más elemental, pero le bastó mirar al rey para comprender que no corría ningún peligro, así que se apoyó sobre la mesa y acercó su pálida cara a aquellas hermosas facciones atesadas por el sol. Estoy diciendo que sois un bastardo, Rodrigo de Vivar. Eso es lo que digo. Comprendo. La réplica fue distenida. Tenía el tono propio de una conversación contenida y banal, pero al instante se hizo evidente la intensa irritación de don Rodrigo, cuyos pómulos no se habían visto alterados por el vino. De pronto, el caballero agarró la barba del conde, tiró con fuerza de ella y la metió sin titubeos en una copa de vino. Aquello fue todo, no hubo más. Todo lo que don Rodrigo hizo fue tirar de la barba del conde. Sin embargo, el insulto resonó en las montañas más altas, dispersó las cenizas de los hogares en las casas solariegas y recorrió los panteones de las familias nobles golpeando con fuerza en la tumba de los muertos. Los espíritus de los antiguos ricos hombres y condes de Castilla salieron con furia del camposanto y lanzaron a los cuatro vientos un clamor de indignación. ¿Lo habéis visto, verdad? Tartamudeó el conde Ordóñez mientras el vino resbalaba por su barba y tenía su pecho de rojo. ¿Habéis visto lo que ha hecho mi señor? El rey dirigió una mirada severa a don Rodrigo. Sí, lo he visto, dijo. El bastardo me ha mesado la barba, protestó el conde. Ese labriego ha ofendido a mi noble linaje. Es el hijo de Destripaterlones y de Paspuerca. Me ha escarnecido. A mí, al conde García Ordóñez. El rey se levantó, y los pocos comensales que aún permanecían sentados, pues intentaron ponerse de pie. Lo hemos visto, conde Ordóñez, repitió el rey, adoptando un tono solemne y el plural majestático, que soslayaba la gravedad de sus palabras. Y, al tiempo en que nos estremecemos por vuestra causa, nos apenamos por vuestros antepasados, cuya memoria también se ha visto afrentada. Rodrigo de Vivar, sabe usted que nos habéis disgustado gravemente. Puesto ya en pie, don Rodrigo extendió sus grandes manos en actitud de súplica. El corazón del rey, exclamó, ¿no siente pena alguna hacia mis difuntos padres, cuyo buen nombre ha sido infamado? ¡No! Gritó el monarca con todas sus fuerzas. No queremos volver a veros. Nunca fuisteis de nuestro agrado. Partid de esta tierra de Dios y no volváis jamás. De lo contrario, seréis condenado a muerte. Incluso los perros interrumpieron sus ladridos ante las exclamaciones de sorpresa y de consternación que invadieron la sala. ¿Don Rodrigo desterrado? ¿El buen caballero de Vivar desterrado? ¿El campeador desterrado? ¿El mejor soldado de Castilla desterrado? ¿Por defender a su santa madre? Los perros se pusieron a ladrar con gran estruendo. ¿Desterrado? Murmuró don Rodrigo, incrédulo. Si no salís de Castilla antes de 9 días, contados a partir de esta medianoche, nos ordenaremos a nuestros soldados que os prendan. Y todos aquellos que en Castilla intenten ayudaros a poneros a salvo serán condenados a muerte. Vuestra actitud me ha convencido de que la nobleza se lleva en la sangre, y vos no sois, desde luego, un verdadero caballero. En la puerta de la sala, los infantes Diego y Fernando sonreían con complacencia al tiempo que blandían amenazadoramente sus cuchillos de comensales ante don Rodrigo. Cuando el caballero se dispuso a salir, le cerraron el paso. Don Rodrigo levantó la mano derecha y abofeteó con desdén a los dos muchachos, que cayeron al suelo por la fuerza de los golpes. No he debido permitir que el vino acabara con los modales refinados de la corte, se dijo el rey mientras percibía el desconcierto en el rostro de algunos de sus invitados.
y les oía murmurar sobre su modo de impartir justicia. «Malditos borrachos», pensó, mirando a otros nobles dominados aún por el sopor del vino. «Dios sabe cuándo volverá a entrar en este salón un hombre tan entero y cabal como don Rodrigo. Le pediré que vuelva y le perdonaré», se dijo aquella noche mientras trataba de conciliar el sueño. Pero otra voz en su interior le respondió: «¿Por qué hablas de hacerlo? ¿Acaso don Rodrigo ha solicitado clemencia? ¿Acaso ha presentado disculpas al conde? No. Por otro lado, su presencia nunca te fue del todo grata. No olvides qué incómodas te resultaron siempre su terca sobriedad del labriego, su moderación en la bebida, aquella irreprochable devoción que lo impulsaba a rezar a todas horas. Sí, que se marche». «Pero tal vez su partida no nos beneficie», reflexionó Rey. «Podría buscar venganza, pedir ayuda a esos moros sin Dios que ocupan media España, y saquear luego nuestras tierras aliado con ellos. Rodrigo es tan buen soldado. Por otra parte, es probable que algunos nobles de mi corte me hayan tomado por un rey injusto. Maldita sea, ¿qué debo hacer?». Al fin, las dudas del monarca se resolvieron en una leve sonrisa. «Ya lo tengo», se dijo. «Me mostraré generoso con su bella esposa y con sus 2 hijas, permitiéndoles que permanezcan en la finca familiar de Vivar. Es merced suficiente para un campesino aficionado a tirar de las barbas ajenas».